Hola, en este video vamos a hablar sobre los apartados de una comunicación científica, teniendo en mente todo lo que vimos en los videos anteriores. Vamos a tomar este esquema como un esquema de referencia que tenemos que internalizar y conocer de punta a punta durante todo nuestro proceso de elaboración de tesis. Los apartados de una comunicación científica tienen siempre este formato. A lo sumo el formato puede variar, sigan la flecha del mouse, con la salvedad de estas flechas amarillas, en donde la parte teórica, el marco teórico o introducción teórica o estado del arte, en algunos casos se puede mover por debajo de las hipótesis, ¿sí? O de los objetivos, precediendo a las hipótesis o al método, pero que en la mayoría de los casos sigue el orden de marco teórico, planteo del problema, objetivos, hipótesis, método con todos sus subapartados, resultados, discusión, referencias y, si es requerido, los anexos. Toda comunicación científica tiene este mismo esquema, ya sea un plan de tesis, en donde vamos a tener todos los apartados, quizás varían, como decíamos, el marco teórico y los que están aquí en verde, estando primero el marco teórico o los pintados en verde. No vamos a tener, por supuesto, los resultados y la discusión, porque no vamos a tener en ese plan nada analizado y por lo tanto no va a haber resultados ni una discusión, pero sí van a estar el resto de los apartados. Vamos a tener todos los apartados en un paper científico que escribamos o que leamos. Vamos a tener estos mismos apartados en una comunicación científica para un congreso y vamos a tener estos mismos apartados en una tesis. La diferencia relativa es que estos apartados van a tener una extensión diferente de acuerdo con si estamos hablando de un paper, si estamos hablando de un plan de trabajo para presentar ante una universidad como un plan de tesis o para aplicar a un subsidio de investigación, si estamos hablando de la tesis o si estamos hablando de una comunicación a una conferencia o congreso científico. Más allá de su extensión relativa y de quizás un cambio de orden en los primeros apartados, esta estructura que vemos aquí es fija y, como decíamos al principio, debemos internalizarla. ¿Por qué usamos diferentes colores? Porque en rojo coloreamos todo aquello que es teoría pura. El marco teórico es teoría pura. Implica que nosotros tenemos que dar cuenta de que hemos leído sobre el recorte temático elegido, los autores centrales, ya sea los autores tradicionales y los autores más actuales, pero siempre haciendo un recorte estratégico de acuerdo con el tipo de planteo de problema que vayamos a hacer y las variables o conceptos que hayamos elegido para analizar en nuestro estudio o en nuestro plan de trabajo. Ese marco teórico tiene una estructura determinada que es cuasi artesanal y que se elabora estratégicamente al servicio de todo lo que sigue abajo, y ya lo vamos a ver en los posteriores videos y en las posteriores clases del curso. Todo lo que se menciona en el marco teórico está al servicio de servir de sustento al planteo del problema, a los objetivos, a las hipótesis, a cada paso del método, así como luego a la discusión que, como verán, tiene alguna parte teórica, ¿sí? Y a las referencias, porque en el marco teórico nada de lo que se diga, de lo que se afirme, debe ser personal, sino que debe ser el fruto de una búsqueda bibliográfica exhaustiva sobre antecedentes teóricos y empíricos, es decir, sobre teorías e investigaciones, sobre el recorte temático previo, que deben ser citados debidamente con autor y año y luego referidos en la parte de referencias, ¿sí? Por eso, entonces, todo lo que refiere a teoría está coloreado de rojo. El marco teórico es totalmente teórico, eminentemente teórico. Algunos autores lo llaman estado del arte porque resume el grado de avance de un recorte disciplinar desde sus autores fundacionales hasta el momento anterior a lanzar
la tesis al mundo, digamos, académico. Luego de eso tenemos en verde, porque serían la bisagra entre lo teórico y lo empírico, que está en azul, ¿sí? Lo teórico en rojo y lo empírico en azul, la bisagra está en verde. Tenemos el planteo del problema, en donde de alguna manera, derivado de lo planteado en el marco teórico, nos planteamos una o más preguntas de investigación que no tienen respuesta o cuyas respuestas han quedado anticuadas o ya no sirven para el tipo de planteo actual que necesitamos hacer en este caso. Los objetivos estarán en concordancia con ese planteo del problema e implican el qué voy a hacer en la investigación y de qué manera lo voy a hacer, y tienen una relación directa con el método. Ya desde aquí estamos seteando qué metodología vamos a utilizar, quizás sin saberlo. Las hipótesis son posibles respuestas al problema de investigación, es decir, al planteo del problema, de acuerdo con lo planteado en el marco teórico. Fíjense cómo vamos y venimos de apartado en apartado, siempre guardando coherencia interna. Un error muy común es que no haya coherencia interna entre todos estos apartados y que aparezcan hipótesis que no tengan que ver con el marco teórico o con los objetivos, u objetivos que no estén en relación con ese marco teórico. Vamos a pasar luego al método. El método es un gran conjunto de apartados pequeños en donde damos cuenta del tipo de estudio y diseño. Luego vamos a diferenciar estudio y diseño en los videos y clases siguientes. El tipo de participantes que hemos incluido en la investigación y qué tipo de muestreo hemos utilizado, si es que hemos muestreado y no hemos censado, los instrumentos de recolección de datos mediante los cuales operacionalizamos esas definiciones teóricas contenidas en el marco teórico para dar cuenta, en términos de indicadores empíricos, de esos conceptos teóricos que nos interesan y que hemos desarrollado en teoría en el marco teórico, sigan la flecha del mouse, y que hemos medido o evaluado en diferentes o con diferentes niveles de medición mediante esos instrumentos. Los procedimientos tienen que ver no solamente con el orden y el modo en que hemos recogido esos datos, con el consentimiento informado de los participantes, sino también en cómo hemos garantizado la confidencialidad, el anonimato de los datos, si participaron comités de ética, si hubo retribución, etc. Y deben ser siempre respetados y realizados en el mismo orden para no alterar en nada las condiciones del estudio. Los análisis de datos se desprenden directamente de los objetivos. Fíjense que permanentemente vamos y venimos entre apartados, como decía antes. Esos análisis de datos responden, cada análisis de datos, a uno de los objetivos que hemos planteado, ¿sí? Y simplemente intentan ser respuestas al planteo del problema. Seguimos yendo y viniendo entre objetivos y es muy importante el respeto por la coherencia interna. Todo esto que está en azul es empírico. Estos análisis de datos de estos objetivos que teníamos aquí arriba terminarán en el apartado de resultados, en donde informaremos de manera clara, ordenada y de acuerdo con el orden en que hemos listado esos objetivos, los resultados que fuimos obteniendo a través del procedimiento de recolección de datos con determinados instrumentos a determinados participantes y determinada metodología, y que hemos analizado y han dado determinados resultados. Esos resultados se discutirán más tarde en el apartado discusión, es decir, se los interpretará desde un punto de vista teórico que será acorde con el marco teórico que hemos tenido en cuenta, es decir, que rescataremos aspectos del marco teórico en la discusión. Tendremos en cuenta en esa discusión el planteo del problema, los objetivos y las hipótesis, si se han verificado o no y si no se han verificado por qué. Y discutiremos también cuestiones metodológicas, por eso la discusión tiene 3 colores, ¿sí? Para revisar el cumplimiento o verificación de las hipótesis según diferentes cuestiones metodológicas que pueden haber surgido en las vicisitudes de todo el desarrollo de los pasos del proceso de investigación.
Por último, las referencias son el listado completo de autores y de obras, artículos, libros, manuales y otras fuentes bibliográficas que hayamos consultado y que hayamos citado tanto en el marco teórico como en la discusión. Y finalmente los anexos, en donde incluiremos, si es requerido, los tests o instrumentos de recolección de datos o protocolos de observación, si esos instrumentos no son conocidos por la comunidad científica. Esto es muy breve y muy conciso el orden de los apartados de una comunicación científica. En los siguientes videos vamos a introducirnos uno por uno en ellos y vamos a desbrozar sus contenidos más importantes. Muchas gracias.